capítulo 17, por favor, amados. Miren, santos. Vaya, estuvimos viendo el versículo 30 y el 31 las últimas semanas, 2 semanas. Y hoy vamos a mirar el 32 y quisiera ver 33 y 34. Los vamos a leer, pero tal vez no los cubramos, solamente el 32. Pero para poder entender bien lo que vamos a hablar, habría que hacer un análisis de todo el texto, recordarlo, ¿verdad? Volverle a darle lectura. Y es algo bien interesante lo que ustedes van a escuchar el día de hoy. Así que présteme su atención, ponga su corazón en la palabra, edifíquese, que el Espíritu Santo le guíe, hermanos, que Dios le dé, hermanos, todo lo que usted necesita, las herramientas que usted necesita para ser una persona victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amados. Dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, se recuerda que hablábamos de eso, ¿verdad que sí? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice la Escritura, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Aquí viene, hermanos, el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, dice mi Biblia aquí, se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 33. Y así Pablo salió del medio de ellos. Me detengo aquí. En ese momento del rechazo de la resurrección, ese es el momento que finalizó el tiempo de compartir la palabra del Señor, amados. Ahí se acabó. Dice ahí, hermanos, la Escritura que salió del medio de ellos. Ahora, no fue inútil, porque el versículo 34 dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, discúlpeme, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Después hablaremos de estos personajes. Antes de entrar en el texto, déjenle explico algo muy interesante. En los tiempos de Jesús, amados, hay que entender el silencio que hubo desde el último profeta hasta la aparición de Cristo. Se cree que hubo más o menos unos 400 años de silencio hasta Juan el Bautista. Ese tiempo, amado, fue un tiempo muy difícil, muy oscuro, el tiempo de los que se conoce en la historia de los macabeos. Después hablaremos un poquito de ellos. Pero en este tiempo, hermanos, se desenvolvieron ya los últimos años, se desenvolvieron algunos grupos religiosos que tomaron mucha fuerza entre los judíos. Para cuando Cristo aparece en la escena, el Imperio Romano está, hermanos, tomando control de todo el pueblo judío, y el pueblo judío, aparte de tener el imperio encima, tenían por lo menos 4 grupos religiosos judaizantes. Ellos eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Había un quinto, que es los escribas. Déjeme explicar rápidamente el rol de estos grupos. La doctrina siempre se ha prestado para que haya diferentes interpretaciones. Oiga esto: estos 4 grupos principales eran judíos, asistían a la sinagoga, creían en el mismo Dios, en la Torá, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, y aún así no podían estar de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede hoy? Hoy, hermanos, la rama del cristianismo, y estoy hablando del cristianismo nacido de nuevo, se compone de un montón, hermanos, de ideologías, que en algún momento, si te pones, hermanos, a argumentar, vas a salir peleado con tu hermano, con el cual, hermanos, compartes la misma fe. Es más, aún con tu esposo o tu esposa vas a salir peleado.
si comienzan a hablar de doctrinas y de interpretación de la Biblia. Ahora bien, hay doctrinas que no son, hermanos, que no son para argumentar. Hay enseñanzas en la Biblia que no se puede negociar. Y para unirme yo a una persona en la misma fe, tenemos que creer dos cosas. Una, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que a través de ese sacrificio nos limpió de nuestros pecados. Y dos, que Dios le levantó de entre los muertos. Hermanos, de ahí en adelante usted y yo podemos discutir si se vale, si no se vale, si me peino, si no me peino, si brinco, si no brinco, si hago aquí, si hago allá. Hermanos, no voy a entrar en discusión con nadie sobre esto. Pero lo que me une a otro creyente nacido de nuevo es esa doctrina, hermano, principal. Que Cristo fue el que perdonó nuestros pecados, no la institución, no las personas, no las organizaciones, no los sistemas. Es Cristo el que murió en la cruz del Calvario. Y que su sangre derramada limpió nuestras conciencias, nuestros cuerpos, nuestras mentes, quitó todos nuestros pecados y nos hizo aptos para estar en la presencia de Dios. Somos santificados por su sacrificio. Ahora, no solamente murió, pero ese Cristo tenía que vencer al último enemigo y el más importante de todos, que era la muerte. Porque por el pecado entró la muerte, hermanos. Y esa muerte tenía que ser vencida. Y ninguna religión puede, ni ninguna creencia, ni doctrina, ni enseñanza puede decir lo que el cristianismo bíblico dice, que Cristo venció a la muerte, hermano. Se levantó al tercer día. Es el único personaje religioso en la historia que pudo hacer lo que nadie podía hacer, amados. Entonces, eso es lo que nos une. Y lo demás, pues marcamos el paso y mantenemos el respeto con los demás. Pero tenemos hermanos en Cristo que tal vez piensan de una manera un poco diferente. ¿Por qué, amados? Porque aún en el judaísmo existía. Déjenle explico. Los fariseos, por ejemplo, los fariseos eran los más sobresalientes porque eran los más rigurosos. Ellos creían mucho en la austeridad. Era el grupo más grande y el más fuerte. Ellos creían mucho en el recato, en la santidad, y luego imponían cargas sobre la gente. Uno de ellos era, por ejemplo, Saulo de Tarso, el que está escribiendo aquí, que después fue Pablo. Entonces, fíjese bien, Cristo agarró de todos. Pablo era fariseo y él decía, yo era fariseo de fariseos. O sea, no era cualquier fariseo. No, era de los de hueso colorado. ¿Se acuerdan muchos de ustedes que decían, yo soy católico de hueso colorado? Esos eran los fariseos. Y luego, hermanos, ahorita voy a dejar los saduceos para el último. Y luego están los esenios. Los esenios eran una comunidad monástica, amados del Señor, que estaban esperando al Mesías. Estos eran un poquito más cuidadosos en la escritura y estaban esperando a que el Mesías volviera, regresara para gobernar. Y ellos, hermanos, eran más ermitaños. Ellos no eran de la ciudad porque ellos creían que las comunidades, las ciudades, la Jerusalén estaba contaminada. Entonces los esenios, hermanos, hacían comunidades fuera y se reconoce históricamente que los esenios eran las comunidades que estaban en el Qurán, los que han ido a Israel y que los han llevado al Mar Muerto. ¿Se recuerdan los que han ido? Y ahí les explicaron que había unas comunidades ahí, que hacían uso del bautismo, de las aguas, y luego lo que tenían los esenios era que ellos cuidaban mucho los escritos, los traducían y los guardaban. Por eso hace que como unos 90 años se descubrieron lo que usted conoce como los rollos del Mar Muerto. ¿Lo ha escuchado? Sí. Entonces, que eran escritos, estaba ahí el libro de Isaías y algunos otros. Todos esos fueron guardados por los esenios. Ahora bien, ¿quién era esenio? Dicen que Juan el Bautista era esenio.
porque Juan el Bautista, él estuvo siempre en el desierto. Se cree que era parte de esta comunidad. Y luego, aparte de ser de esa comunidad, cuando él aparece, ni siquiera fue a predicar a Jerusalén. Dice que predicaba cerca del Jordán para bautizar. Y la gente salía a escucharle. Entonces, esos eran los esenios. Fíjese, ya cubrimos los fariseos, ya miramos los esenios, y había un tercer grupo que eran los celotes. ¿Se acuerda que la Biblia llama, por ejemplo, a un Simón, no Pedro, el otro Simón, que decía Simón celote? Pero Pedro se cree que también era un celote. Los celotes era un grupo subversivo. Oiga esto, era un grupo judío, fervoroso de servir a Dios, pero tenían la idea de ser muy radicales, nacionalistas, y buscaban la liberación del pueblo del Imperio Romano. Son aquellos que querían que Cristo se revelara como Rey y Señor, y que agarrara la espada y que trajera, que vinieran todos los ángeles y que erradicaran al Imperio Romano. Eran los, ¿cómo explicar esto? Ese grupo, sí es la palabra subversivo, pero es ese grupo guerrillero que está buscando. Se cree que ese grupo tomó fuerza después de todo el ministerio del Señor Jesús, después del año 36, por ahí, entre todo ese tiempo que termina, resucita el Señor, aparece Pentecostés, luego entre el 40 y el 70 comienzan a elevarse, a levantarse contra el pueblo, y entonces es cuando el César manda a Tito para que vaya y destruya toda la Jerusalén. Es cuando se cumple la profecía de Cristo que dijo: no quedará piedra sobre piedra. Lea un poquito la historia y va a encontrar todos estos puntos que le estoy diciendo. Entonces, cuando tú ves estos grupos, tú encuentras que tienen cada uno su forma de interpretar la Biblia, o de interpretar el Pentateuco, o la Torá, o el Antiguo Testamento. Luego, entre ellos, ya les mencionamos tres, está el cuarto, los saduceos. Los saduceos, hermanos, eran los más influyentes y los más ricos. Eran los fifís de su tiempo, como ustedes, así, hermanos. Eran los meros meros. Entre ellos estaban los sacerdotes. Ahí es donde están, porque los saduceos eran los encargados del templo. Por lo tanto, los sacerdotes tenían que ser saduceos. Y recuerde que esa gente se movía únicamente los fariseos eran chancla obrera, hermano. Estos eran mire, acá arriba, Entre ellos había comerciantes, aristócratas, y los principales del templo eran los que movían el dinero, eran los de la riqueza, hermano. Eran los meros meros. Y resulta que estos no creían en la resurrección de los muertos. Qué interesante. ¿Ve? Los fariseos sí. Entonces, los celotes, metidos en su rollo de que vamos a sacar el imperio de aquí, eran los izquierdistas de aquel tiempo, ¿no? Vamos a... y luego los esenios, metidos allá en el desierto, en las cuevas, lejos no les importaba, estaban esperando que viniera el Mesías. Y luego, hermanos, los fariseos eran los que llevaban la religión con el pueblo, ¿verdad? Y los que ponían cargas que nadie podía llevar, y exageraban, etcétera, etcétera. Pero entre todos ellos, acuérdese de los escribas. ¿Cuántos se acuerdan de los escribas? Los escribas, hermanos, no eran un grupo religioso porque servían a estos cuatro, pero eran un grupo muy importante. Cristo los mencionó. Los escribas eran aquellos que leían y escribían. Leer y escribir en aquel tiempo, hermanos, era un privilegio. Era únicamente para cierto grupo selecto, ya sea político o aristocrático, pero al fin era gente muy especial. Ahora bien, ellos se dedicaban a ser funcionarios que se especializaban en documentos
por ejemplo, escribían crónicas, hacían cartas de venta, de divorcio, de casamiento, de matrimonio, cuidaban la correspondencia del rey. Ellos vienen desde Esdras. Viene esa línea de escribas y se transmitía de familia en familia. Entonces estos escribas no se metían en cuestiones doctrinales, pero sí lo que hacían es que cuidaban, hermano, cuidadosamente el texto. Ellos ayudaron mucho a que el texto llegara a nuestro tiempo. Hay que entender mucho esto, hermanos. Después del exilio, y cuando Dios restaura otra vez al pueblo después de Babilonia, los que leen la Biblia me van a entender, los que no, duérmanse un rato. Ahí fue donde comenzaron a cambiar los escribas. Ya no era tanto lo político, pero se comenzaron a concentrar más en el texto bíblico. Para el tiempo de Cristo eran los que interpretaban, los que escribían, los que copiaban los textos. Entonces, al final sí tenemos por lo menos 5 grupos religiosos y entre ellos no se podían entender. Ahora, ¿cuál es la importancia nuestra, amados? La importancia nuestra no es, hermanos, comenzar a discutir o pelear o tratar de buscar cuál es el error del otro o cómo interpreta aquel o cómo interpreta esto. Tal vez ese ha sido el mensaje que por los últimos meses, los miércoles, he tratado de compartirles. No nos desviemos del propósito divino. El Espíritu Santo fue dado, hermanos, para que la gran comisión se expandiera, para que el evangelio llegue a las personas. Pero le había dicho yo que en muchas ocasiones hemos descontextualizado al Espíritu Santo y lo llevamos a la profecía, a la sanidad, a la revelación, y lo sacamos completamente de lo que Cristo dijo. Recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo lleva un solo propósito: que la gente conozca a Cristo muerto y a Cristo resucitado. Ese es el propósito, amados. Entonces no podemos permitir que, hermanos, de alguna manera se nos divida, que el cuerpo se fragmente, porque en el momento que se fragmenta pierde fuerza. Ama, tolera, perdona, ayuda, respeta. Eso es importante, porque al último lo que queremos es que la gente secular, común, inconversa, los impíos, conozcan a ese Cristo Salvador como usted y yo lo conocemos. ¿Cómo lo conocimos? Que viviendo nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, Él nos cambió, nos transformó, nos dio una nueva oportunidad, hermanos, nos llenó de gloria, de poder, de autoridad, nos bendijo, nos llenó con su Espíritu Santo, y ahora compartimos ese mensaje. Y luego, después de su muerte, hay una resurrección, y en esa resurrección nos da la seguridad de la vida eterna, amados. Entonces, allí es donde la iglesia tiene que quedarse, amados. Y vamos a hablar de nuestra doctrina, vamos a hablar de nuestro Pentecostés, vamos a hablar del don de lenguas, vamos a hablar de los ministerios, vamos a hablar, pero de una manera local, interna. Cuando salgamos allá afuera, lo que llevamos es el mensaje poderoso de Cristo como Salvador y como aquel que resucitó de entre los muertos, y esa resurrección nos vivificó para la gloria de su nombre. ¿Estamos comprendiendo, santos? Ahora bien, ya me entendió. Si ya me entendió, entonces vamos a hacer un pequeño análisis de cuál fue la confrontación que Cristo tuvo con los saduceos. ¿Por qué? Deje explico esto rápidamente. Los filósofos atenienses que están escuchando a Pablo en este mensaje tenían una idea platónica. ¿Se acuerdan de Platón? Los que han leído filosofía. Sí, ¿verdad? Sí se acuerdan. Okay. Muy bien. Platón, hermanos, había desarrollado una doctrina de la inmortalidad del alma. Oiga esto: inmortalidad del alma.
no la resurrección de los cuerpos. El problema que está teniendo este pueblo es que cuando Pablo hablaba de resurrección, hablaba que nuestros cuerpos mortales van a ser levantados del polvo. Y eso es lo que la gente no puede percibir, entender, aceptar, no puede, hermanos, no puede capturar, no puede guardar en su corazón. Amados de Dios, todos seremos levantados de nuestras tumbas. Ciertamente el alma, cuando se separa del cuerpo, dice, vuelve al que lo creó. Llámese paraíso, llámese presencia de Dios, llámese seno de Abraham, llámese cielo, como usted quiera. Pero llegará el día cuando sonará aquella trompeta y los muertos van a ser levantados. Los cuerpos van a ser levantados. Por eso hay gente tan rebelde que dice, no, a mí no me vengas con eso, rollo. A mí me quemas, me pones las cenizas y vas y las tiras al mar, a ver si Dios es capaz de levantarme de ahí. Pues de ahí te va a levantar Dios. Santo. Porque Dios es Dios, amados. Entonces Dios lo va a hacer. Vamos a ser resucitados. Por eso es que Cristo es las primicias de los que creyeron. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo resucitó su cuerpo físico. Por eso le dijo a Tomás, tócale, mírale, aquí está. Métele el dedo aquí, mira, aquí está. Porque su cuerpo fue levantado. Ahora, ese cuerpo, hermano, tiene que entenderse en la resurrección, que no es el cuerpo que asciende al cielo. Recuerde cuando la mujer lo encontró y le dijo, no me toques porque aún no he sido ¿qué? Glorificado. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo del rapto según Tesalonicenses? Que, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que queremos seremos, dice la Biblia, transformados. Entonces la doctrina del rapto es correcta, amados. Tenga cuidado por eso le digo, no se meta con esos rollos allá afuera. Lea la Biblia, la Escritura. Seremos levantados, seremos transformados. ¿Cómo? Que este cuerpo va a ser glorificado a la imagen de Cristo Jesús, amados del Señor. Porque Cristo Jesús, su cuerpo, hermano, fue sepultado, pero no entró en corrupción. Ese cuerpo, hermano, fue levantado y se levantó con las heridas y con todo lo que tenía, hermano, pero fue resucitado. Luego se glorificó para ascender al cielo. Y así seremos llevados usted y yo. Esa es la esperanza que tenemos, que esto es temporal y nuestro lugar está en los cielos, amados. No hagas campamento aquí en la tierra, ya te vas. Aleluya. Ya nos vamos. Cristo viene por su iglesia. Ay, pero ustedes tienen predicando 500 años que Cristo viene y no viene. No te apures, si no viene tú te vas. ¿Cuál es el problema? De una forma o de otra esto se acaba. Y a algunos ya les dio el pie del otro lado. Bendito Dios. Y la gente no quiere que hablemos del tema. Y que eso no se debe de mencionar, y le da miedo, y le da temor, y le da horror. Pues entonces, ¿dónde está la fe? Porque la fe es para la eternidad, amado. Yo creo que Cristo se levantó de entre los muertos, y así va a ser levantada mi alma. Mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará, dice el canto. Me voy con Él. Alguien dijo, si no me lleva me cuelgo de Él. No te vas. Santo Dios. Pero es tan linda la doctrina de la resurrección, amados. Oh, hermano, nadie, ninguna religión, ninguna creencia, ninguna doctrina, ningún Dios, ningún profeta en la historia me ofrece lo que Cristo me ha ofrecido, amados. Vida eterna, vida eterna. ¿Cómo no he de servirle? ¿Cómo no he de perseverar? ¿Cómo no he de tener mi esperanza en los cielos, amados del Señor? Dicen amén. Ya se me fue el tiempo y todavía no entra un mensaje. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Sí.
que me emocioné, discúlpeme. Pero la confrontación que tuvo fue en Mateo capítulo 22, versículo 23. Después hablaremos de Pablo, que también para librarse de un pleito, de una acusación, de un encarcelamiento, lo único que tuvo que hacer es mencionar la resurrección. Y en el momento que mencionó la resurrección se comenzaron a pelear. Mira, si en algún momento se están peleando ahí un mormón y un testigo de Jehová, menciona a Cristo, verás que ya. Versículo 23, ¿están listos? En el capítulo 22, me voy rápido porque ya se me fue el tiempo, amados. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, hasta preguntas tontas hacen, amados. Mire, cuando andas torcido, déjale digo algo aquí, dejó grabando la novela, ¿verdad? No va a haber problema. Espérenme, mire. Fíjese bien en las doctrinas, en la gente cuando enseña. Su enfoque, su énfasis siempre es defender lo que ellos creen y lo que los demás no creen. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ahí está su enfoque, ahí está su dedo en el renglón. No lo suelta. Y comienza a criticar a todos los que están en su entorno, que también creen en Cristo, pero que no practican lo que ellos practican. El buen creyente, el buen hijo de Dios sano, no tiene una doctrina específica que defender. Lo único que él predica es que Cristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día. Aleluya. Y ahí se queda. Y eso, hermanos, para todo cristiano nacido de nuevo, es irrefutable. No. Ahí no hay, hermano, término medio. O entras o no entras. O crees o no crees. Ahora bien, llegaron con el Señor Jesús y llegaron con un argumento tan humanista. Obviamente era la gente pues ricachona, nadie se quiere ir cuando te está yendo bien, díganme. Sí, o sea, si tienes muchas posesiones y te está yendo súper chido, pues no te quieres morir. Aunque te vas a morir de todas maneras. ¿Ya? Le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hacen uso de la escritura. Todos aquellos que quieren defender una ideología humanista siempre van a sacar un texto de su contexto para poder, y ahí se van a quedar y van a tratar de desechar todos aquellos versículos que van en contra de lo que creen y darle el enfoque, ponerle toda la luz únicamente a aquel punto. Cuando usted habla de un testigo de Jehová, ¿de qué habla? Pues del reino terrenal. Y va a sacar versículos. Si hablas con una persona, un apostólico, va a sacar solamente los versículos de eso. Si hablas con una persona que es, hermanos, calvinista, pues va a sacar solo versículos de eso. Solamente aquellos que dice, es que salvo una vez, salvo para siempre. Ya, no te preocupes, aquí ya lo hiciste, ya entraste. Entonces, ahí está el enfoque, amados del Señor. Entonces dicen estos, usan la escritura, ¿no? Y el versículo 25 dice, hubo pues entre vosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia le dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Oigan, los envenenó a todos. De seguro les compró buena aseguranza a los 7. No, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Te oye medio... Pero con tal de meter argumentos, con tal de discutir, con tal de defender, cuando alguien está errado, va a defender a capa y espada lo que cree, amados. Ahora, yo entiendo que muchos dicen, es que tengo que defender la fe. ¿Desde cuándo Dios necesita que lo defiendas? Mi trabajo no es defenderlo, Él es Dios. Mi trabajo es predicarlo. Dios usó la locura de la predicación para salvación, amados del Señor.
predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, reprende y redarguye con toda paciencia, amor y paciencia. Así que, ¿qué andas defendiendo? Pero bueno, se tiene que defender mi argumento, lo que yo creo, lo que yo deseo que sea verdad. Entonces ellos comienzan con eso y se pasaron hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 de ellos, de ella, será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O sea que cuando llega, 7 esposos tuve y aquí los tengo a todos. Qué bien te fue. Se oye muy ridículo. Ahora, el Señor Jesús siempre con amor y con mucha paciencia, como usted, digan amén. ¿Verdad que ustedes tienen amor y paciencia? Santo Dios. Entonces respondió Jesús, le dijo: erráis. Esta es la palabra que muchos no pueden recibir, porque a veces el Espíritu Santo redarguye y reprende. A todos nos redarguye y nos reprende. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo toca nuestras fibras internas y nos hace ver. Pero como algunos somos bien necios, ¿aló? Pero necios. No, si yo digo que es verde es porque es verde. Ándele pues sígale creyendo. Y no falta otro loco que diga: yo también lo veo verde, hermano. Pues hagamos nuestro propio changarro, véngase, y hacemos en nuestra propia religión. Y ahí está la gente. Un loco siguiendo a otro loco, un ciego siguiendo a otro ciego, un avaro siguiendo a otro avaro. ¿No se ha dado cuenta de eso, amado? Yo vuelvo a repetir en medio de todo esto: prediquemos a Cristo, hermanos. Predica su perdón, su amor, su salvación. Predica que Cristo transforma, que Dios tiene el poder para quitar vicios, para librar a un alcohólico, para levantar a un enfermo, para sanarnos de toda tristeza, de toda agonía, para quitarnos la depresión, para ayudarnos, para darnos fuerza. Predica al Cristo Salvador, el Cristo que da vida, el Cristo que restaura. Aleluya. No el Cristo que divide. Siguen aquí. Ya nos vamos. Aguánteme, ya mero termino con esta doña que se aventó 7, híjole. Qué bárbara. ¿Cuánto cobraría por cada uno? Erráis. Ahora, la respuesta tremenda de Cristo es esta: andan errados, ingratos, tan torcidos ustedes, erran. Pero dice aquí cómo erran: ignorando las escrituras. Pero mire lo que dice enseguida: y el poder de Dios. Fíjese bien, aquí donde entramos nosotros los pentecostales, nos caemos bien paraditos, hermanos, aquí. 2 cosas. Nosotros somos pueblo del texto de la Biblia, pero no ignoramos el poder de Dios. Dios es poderoso, Él sigue sanando, Él sigue restaurando, Él sigue haciendo milagros, Él trae revelación, Él trae profecía, Él hace cosas maravillosas y sobrenaturales y extraordinarias, hermanos. No, es que todo eso era para los apóstoles. Olvídese de eso. Si antes era batalloso, ahora es más. Así como se ocupó el Espíritu Santo en aquel tiempo, se ocupa hoy. Y hoy más que nunca. Aleluya. Necesitamos la investidura, el poder, la autoridad, la gloria de Dios, hermano. Ahora, discúlpame, es que me emocionó un poquito aquí con esta señora loca que... ¿Cómo que 7? ¡Qué bárbara! Pero dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, y da la explicación, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Aleluya. Varón,
Cuando llegues allá y llega la doña junto a ti, ay viejo, viejo, ya llegué. ¿Tú qué le vas a decir? La muerte nos separó. Y tú puedes andar con angelitas allá y no hay problema. Santo Dios, ya se emocionaron. No, tampoco. El punto aquí es, hermanos, yo creo, y fíjese, y esto es muy cuestionable, muy cuestionable. No voy a discutir con usted, no voy a discutir con usted sobre esto. Pero mucha gente pregunta, hermano, ¿tendremos memoria? Le voy a responder, sí va a haber memoria. Déjele explico por qué. Porque sería inentendible llegar allá y no saber por qué llegué. Yo llegué porque estaba muerto en mi delito y mi pecado, y Cristo me salvó. Por eso ese cuerpo de Cristo resucitado ascendió a los cielos, memoria de lo que dejó en la tierra. Cuando llegues allá sabrás quién fuiste, pero le darás la gloria a Dios por la eternidad, por todo lo que Dios hizo por ti. Entonces va a llegar la doña varón junto a ti, y pues ni modo, la vas a tener que reconocer. Dicen amén, varón. Yo pensé que se iban a emocionar, iban a decir, claro que sí, pastor, si yo la amo por la eternidad. Santo. Ya vámonos. En el mucho hablar hay pecado, hermano, dice la escritura. Entonces, pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Miren lo que dice la escritura, amados. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es un Dios de, sino de vivos. Esas palabras, hermano, resonaron, retumbaron en ese momento. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Por fin una revelación completa y total, amados. Todo era un misterio. Aún en el Antiguo Testamento la muerte era un misterio, hermano. Cristo es la revelación completa y total. Por eso es que ya no hay nueva enseñanza, ni nuevas profecías, ni nuevas doctrinas, amados de Dios, porque Cristo es el complemento total. Él es la seguridad y la confianza. Debajo de sus alas vas a estar seguro, amado del Señor. Si tienes a Cristo, tienes la eternidad, porque Él es un Dios de vivos y no de muertos, amados. Entonces, ya la hicimos, santos. Ya la hicimos. En Cristo ya la hiciste. Pero hermano, yo era medio vicioso y medio vago. No te preocupes, mi hijo, tus pecados son borrados ya. Pero es que tenía que haberme confesado, tenía que haber hecho esto y aquí y allá. Me encanta, hermanos, esa anécdota del que murió junto a la cruz. Es que esas cosas que Dios hace van más allá del entendimiento humano, ¿no? Haberle dicho a un ladrón, por algo estaba en la cruz, amados. Hoy estarás conmigo, hoy, no mañana, hoy, en un rato, allá nos vemos, hijo. Imagínese. Y luego que haya llegado allá, ¿y tú quién eres? No te miré en la iglesia, no llegaste a la sinagoga, no te bautizaste, no pagaste diezmos, no estuviste dando ofrenda, no hiciste pacto, no llegaste al ministerio, no fuiste a evangelizar, no fuiste misionero. ¿Por qué estás aquí? Porque el que estaba junto a mí me dijo que hoy estaría con él. Nomás por eso. Ese es el poder de la sangre del Cordero, hermano, el perdón de pecados. Y eso desbarata toda ideología, toda doctrina, todo templo, toda enseñanza humana. En Cristo hay salvación, amados. Y ese es el Cristo que predicamos. ¿Les cayó el 20? Sí. Los varones se pusieron tristes porque sí van a tener memoria allá arriba. Hermano, dice que toda lágrima será enjugada. Sí, será sanada. Vas a tomar del árbol de la vida
que tiene las hojas para la sanidad de las naciones. O sea que te va a sanar. Digan amén. Ya la vas a poder ver bien. Digan amén. Vaya pues, amados del Señor, paramos aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle la gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos han sido salvos en Cristo Jesús, amados? ¿Cuántos aman al Señor? Ahí le va la pregunta: ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Bendito sea Dios. Padre, yo